¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Juliet y hoy vengo a traerles otro episodio sobre la época victoriana. Bueno, hoy disculpen que esta cama hace mucho ruido, voy a tratar de no moverme para que no haga este ruido horrible. Hoy vengo a hablarles sobre la época victoriana y en este caso les voy a estar contando muchísimos datos curiosos y la evolución sobre lo que fue la higiene en esta época y la limpieza y tantas cosas tan terroríficas. Y antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Puedes darle clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también de darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, no siendo más, ahora sí, comencemos. Bueno, en el video anterior vimos la historia de la ropa interior. Yo sé que no era como enfocado completamente a la época victoriana, pero no podía hacer este video sin antes hacer ese, o al menos así creo yo. Las cosas que les estaré contando hoy podrían no ser demasiado agradables, pero sí muy interesantes. Tengan en cuenta que en esta época muchísimas de las cosas no existían, como por ejemplo el secador de cabello o los calentadores de agua estaban a años luz de ser vistos. Y es más, muchísimas de las casas no tenían ni tan siquiera el agua corriente, es decir, el acueducto o las llaves como que llevan el agua al baño o a la cocina, eso no existía. Solo las personas muy ricas que poseían grandes palacios también tenían un pozo propio o privado, por decirlo así. El resto de las personas debían ir al pozo del pueblo, que por lo general era donde todos iban a agarrar el agua en baldes, pero este no siempre quedaba cerca a todas las casas, obviamente. Las personas más pobres se bañaban y recogían el agua directamente de los ríos o los lagos. Pero en una época donde ya las personas más adineradas o ricas morían de fiebre y de gripas, ustedes se podrán imaginar quiénes eran los locos que se iban a bañar en los ríos en un invierno. O sea que hay menos no sé cuántos grados dependiendo la zona, pero hace muchísimo frío y eso es imposible. La higiene de las manos. Lavarse las manos en esta época no era tan común como lo es hoy en día, que nos lavamos las manos cada vez que tocamos algo sucio, cada vez que vamos a comer. Háganlo a propósito porque es algo de higiene y es muy importante, porque en las manos pues se transportan muchísimos gérmenes y bacterias. Y bueno, en esta época proliferaban las enfermedades, infecciones y virus por también la falta de higiene. Entonces lávense siempre las manos, siempre. En esta época, si éramos pobres, nos podíamos lavar las manos solamente en el pozo, puesto que en las casas no existía el agua corriente. Entre los más ricos se utilizaba una vasija con agua y limón, pero esta no es que fuera la mejor manera de desinfectar las manos. El baño o la ducha. Bañarse muy seguido no era lo más recomendado por los médicos, puesto que ellos aseguraban que lavando el cuerpo seguido, el cuerpo se debilitaba y se volvía mucho más vulnerable a enfermedades. Lo que recomendaban los médicos era el baño de esponjas humedecidas entre agua fría. Bañarse una vez por semana era a lo máximo que recurrían las personas que lo veían muy necesario, como por ejemplo los que montaban a caballo, puesto que quedaban impregnados del sudor del caballo, del sudor de ellos, y pues olían a establo. O después de un baile, pero estos se bañaban una vez en la semana, y pues si tú no sudabas o no hacías como excesiva actividad, podías lavarte cada 15 días. Los que se bañaban una vez a la semana por lo general lo hacían después de la cena. Los empleados tenían la tarea de calentar el agua para después colocarlas en las tinas y así poder ayudar a sus jefes o patrones a bañarse. Después de que los patrones terminaban de bañarse, al empleado se le era permitido utilizar esa misma agua pero sin calentarla, o sea, el agua como reciclada, o sea, el agua ya sucia, se le era permitida usarla, pero no la podían ni calentar ni mucho menos utilizar agua limpia. Mientras que las personas mucho más pobres tenían solamente el río como opción. Para esconder los malos olores que emanaba el cuerpo, las mujeres por lo general recurrían
a utilizar aceites esenciales perfumados y talco. Pero esto no era nada parecido a lo que utilizamos hoy en día o lo que conocemos hoy en día como los talcos que existen hoy en día, los perfumes, los aceites, no. Estos aceites por lo general eran sustraídos del esperma de las ballenas o del musgo que crecía entre el estiércol. Y ahora vamos a pasar al cabello. Sabemos que en la época victoriana las elaboradas pelucas se utilizaban muchísimo y no era de extrañar que estas se llenaran de piojos y saltaran de una cabeza hacia otra. ¿Y cómo culparlos si en esta época no existían los secadores de cabello y las casas se calentaban a través de la chimenea? Las casas de esa época no eran impermeabilizadas ni se calentaban como podríamos pensar. Los muros eran bastante húmedos, por lo general las casas muy antiguas tienen muchos problemas de humedad. O sea, en estos tiempos modernos, cuando se construye una casa en lugares donde cae nieve y hay muchísimo frío, se utilizan materiales que impermeabilizan, que dejan que la humedad de afuera no entre. Mientras que en esa época no era así. Entonces las casas por dentro, aunque se usara la chimenea, eran supremamente frías y húmedas. Por este motivo el cabello en invierno se lavaba muy poco, puesto que no era difícil contraer una gripe o enfermarse a causa de la humedad y el frío. Ustedes solo imagínense estas mujeres en la época victoriana con muchísimo cabello y con el cabello súper largo y completamente empapado de agua. Debían primero tamponarlo con la ayuda de toallas o trapos para quitarles el mayor exceso de agua, y después se tenían que sentar al lado de la chimenea y peinarlo para que el calor de la chimenea les secara el cabello. Esto requería muchísimo tiempo, casi un día entero. Y si esto era un lujo que las mujeres ricas se podían permitir de vez en cuando, imagínense las mujeres pobres que seguramente lavándose el cabello semanalmente o cada 15 días seguramente se habrían enfermado. Entonces las clases más bajas por lo general o cortaban sus cabellos o no se lo lavaban por ahí sino en 2 o 3 meses, o recurrían a recetas que vimos en los videos anteriores, que era como la especie de el primer shampoo en seco, que eran hierbas trituradas o maneras para eliminar un poco la grasa y el mal olor, pero el cabello se lavaba muy poco durante el invierno. Este no era el caso de los hombres, puesto que los hombres por lo general llevan el cabello corto y ellos recurrían a las barberías, mientras que las mujeres tenían que hacer todo ellas solas en casa. Y las más afortunadas, que tenían la ayuda de una camarera, era la que les hacía todo este procedimiento súper largo o las ayudaba. Y por lo general el cabello se lavaba en la tina o en un platón grande especial para esa tarea. Eran como dos cosas separadas, o sea, una cosa era lavar el cuerpo, otra cosa era lavar el cabello. Eran dos cosas que se hacían por lo general de manera separada. Lo que estas mujeres hacían era tomar este platón o esta vasija grandísima y diluir un poco de jabón entre el agua. Después colocaban ahí sus cabelleras y enjuagaban muy bien y lavaban el cabello con el agua. Y después eliminaban el agua con el jabón y utilizaban el último enjuague colocándole algunas goticas de aceite de rosas esenciales o aceites perfumados, para después cuando enjuagaran el cabello les quedara perfumado y brillante. Uno de los aceites también muy utilizados en la época victoriana era el aceite de linaza, que hasta el día de hoy es todavía muy utilizado, puesto que le da al cabello muchísimo brillo y también elasticidad. Otra de las maneras en las que algunas mujeres lavaban su cabello era con el agua caliente mezclada con amoníaco, y muchísimas veces también utilizaban el jugo de la cebolla para lavar sus cabelleras. De esto sí no sé decirles nada del amoníaco, no creo que sea bueno, pero la cebolla para lavar el cabello no creo que lo deje muy limpio, pero creo que eran más que todo como tratamientos para eliminar el exceso de grasa o no sé. Las personas con menos recursos se bañaban por lo general el cabello en el río y lo hacían sobre todo en verano. Las pocas veces que se lavaban el cabello en el río durante la época invernal lo hacían en los días más soleados, pero sin embargo se arriesgaban muchísimo a enfermarse, puesto que aunque el sol está así como súper resplandeciente y no hay una nube, siempre las temperaturas son muy bajas durante el invierno, aunque el sol esté como súper... Lo mismo hace frío. De todos modos, lavarse el cabello o lavarse el cuerpo en general no era algo frecuente como en estos tiempos. Y ahora vamos a pasar a hablar de la higiene dental.
Y dato curioso, aquí en Europa no es que haya cambiado mucho desde el siglo XVII y XVIII, para que lo tengan en cuenta. En esta época no era raro que la mayor parte de los dientes estuvieran podridos o muy deteriorados. Y a la edad de 30 años ya se llevara una caja de dientes o dientes de oro. En este caso, las personas de bajos recursos tenían una ventaja, y esto era debido a que no tenían la misma dieta que las personas ricas, que por lo general consumían muchísimos más tipos de alimentos dulces y grasosos, y las personas de menos recursos comían solamente verdura y pues no consumían como dulces y pasteles, pues porque obviamente no se lo podían permitir. Otra plaga para los ricos era el problema con el alcohol, puesto que el alcohol daña los dientes. Otro punto a favor de las personas pobres es que utilizaban esta raíz de aquí que se llama licuricia, que es una raíz que ellos solían masticar mientras trabajaban en los campos, y esta raíz, sin ellos saberlo, les limpiaba los dientes porque tiene un sabor como mentoladito. Entonces, en todo caso, sepan que en esta época era como lo más normal estar sin dientes o tener el aliento terrible, puesto que el uso de cepillo de dientes era algo desconocido o casi completamente desconocido. Solamente hasta la mitad del siglo XVIII se le empezó a dar importancia a la sonrisa y fueron creadas las primeras pastas dentales, pero que desgraciadamente hacían más daño que bien, puesto que estas pastas dentales contenían sustancias corrosivas que dañaban y deterioraban el esmalte de los dientes. Higiene íntima. Algo que deben saber es que en esta época tocarse las partes íntimas era considerado masturbación. Lo digo así porque de pronto me quitan el video por decir esa palabra, porque pues ya estamos volviendo como a la edad media, ¿no? Entonces como que censuremos todo es tabú, pues ya veremos. Bueno, esto era considerado algo sucio y disgustoso que debía evitarse a cualquier costo, tanto como para mujeres como para hombres, por lo que la higiene íntima era algo casi inexistente. Por lo general, las personas cuando se estaban lavando todo el cuerpo pasaban rápidamente la esponja, pero así como de rapidez, para evitar así de tocar las partes prohibidas. O sea, ¡qué locura, por Dios! Ahora vamos a hablar de el vaso de noche y las evacuaciones corporales. El vaso de noche era utilizado tanto como por mujeres como por hombres, y algunos de estos vasos o micas tenían su tapa. Este vaso era usado tanto como para orina como para excrementos, y se usaba tanto en la noche como en el día o a cualquier hora del día mientras se estuviera en casa. Si se estaba afuera, se hacía uso de la burdalo, creo que así se dice. Es francés, entonces no puedo asegurar que mi francés sea bueno. Este burdalo era una especie de mica portátil o de vaso, o yo no sé cómo se diga en sus países. Por favor, si ustedes conocen el nombre de estos objetos que utilizan los niños de 3 años para aprender a ir al baño, vamos a llamarlo la mica, ¿ok? La mica. Bueno, el burdalo era una especie de mica portátil diseñado especialmente para las mujeres. Este objeto heredó el nombre de su creador, Louis Bourdaloue. Aquí lo voy a estar dejando escrito porque imagino que lo estaré diciendo súper mal, entonces aquí lo voy a dejar escrito por si les sirve el dato. Era un jesuita francés y un hábil predicador. Fue tan buen predicador que llegó a dar misa para la corte del rey Luis XIV en la capilla de Versailles. Creo que así se dice, lo voy a estar dejando aquí escrito por si lo estoy diciendo mal. Sus sermones interminables eran un problema para las mujeres, que por el uso de las voluminosas y aparatosas faldas conformadas por capas y capas y capas y capas de tela, debían abandonar el sermón en repetidas ocasiones para poder ir a hacer sus necesidades corporales. Fue así como al predicador se le ocurrió inventar esta mica portátil para las mujeres, para que así no se perdieran ninguna parte del sermón. Este objeto a primer impacto podría parecer un utensilio de la cocina, pero el hecho es que estaba estratégicamente diseñado para las mujeres. Tenía una forma
ovalada y adherente en los bordes. Y algunas tenían un piquito en una de sus extremidades para poder así ser evacuadas con muchísima más facilidad. Mientras que del otro lado tenían una agarradera como las vasijas para poder pues obviamente agarrarlas muy bien sin que se cayera de las manos. Y esta mica se podía utilizar estando sentadas o en cuclillas. Para el año del 1700 estas vasijas o bordelúa, como se dice, se volvieron supremamente comunes y las mujeres las llevaban a todas partes. Lo más inquietante de todo es que las mujeres hacían uso de esta mica en todas partes, literalmente en las carrozas, estando sentadas en la mesa, en los bailes, o sea, en todos lados. Una vez terminada de ser utilizada, la doméstica era la que tenía la horrible tarea de agarrarla discretamente, taparla y desocuparla. Sabemos que en esta época los objetos y las cosas no eran modestas y algunas de estas micas eran pequeñas obras de arte realizadas en porcelana muy costosa. Las damas victorianas, cuando paseaban por los jardines o las calles y sentían la necesidad de evacuar o hacer del cuerpo, se detenían por algunos minutos o segundos mientras continuaban a hablar con el acompañante o con la amiga con la que estuvieran y evacuaban ahí paradas tranquilamente como si nada, y una vez terminada la evacuación seguían caminando y se iban dejando todo atrás en el piso literalmente. Y esto era posible puesto que la ropa interior de las mujeres victorianas estaba abierta ahí donde están las partes íntimas, ya sea la del 1 o la del 2, y pues por esto podían evacuar tranquilamente paradas y seguir caminando como si nada. Si no han visto el video sobre el origen de la ropa interior victoriana y cómo era, lo voy a estar dejando por aquí arriba para que vayan y lo vean. Está muy bueno, muy bueno. Para los hombres esto era algo muy distinto. Ellos podían utilizar los baños públicos y para ellos era muchísimo más fácil la evacuación, evitando así de literalmente hacérsela encima. El cierre de los pantalones de los hombres también hacía que la forma de la evacuación, en este caso de la orina, fuera muchísimo más práctica y sencilla que el de las mujeres. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio o este capítulo sobre la higiene en la época victoriana. Si no han visto los anteriores videos, les voy a estar dejando abajo en la cajita de información una lista de reproducción con toda la serie, porque ya tengo más o menos 7 capítulos y hay muchísimos temas muy interesantes. Si es que no los han visto, vayan y los vean. Recuerda suscribirte a este canal, muy importante para que no te pierdas los próximos videos de la época victoriana y también de otros temas. Recuerda suscribirte, le puedes dar clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también de darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, no siendo más, yo te mando un beso gigantesco. Recuerda seguirme por mis redes sociales, sobre todo por Instagram, que por ahí posteo muchas fotos sobre mí e historias, entonces nos vemos por allá. Me encuentras como Julita Sierra en todas las redes sociales. Yo te mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. Chao.